La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales como mascota en tránsito que no se va más de la casa y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, filosofía de las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y por supuesto hobbies, entre ellos este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023 he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer historia de la ciencia china, historia de la ciencia alemana y un largo etcétera. En algo así como historia, ciencia y política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año. Por ejemplo, el intercambio epistolar entre Lakatos y Feyerabend, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulado Malteados Epistémicas. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero en términos de podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Episodio 6. ¿Quién fue el primer científico argentino? En la caracterización de la ciencia argentina se presentan dos figuras emblemáticas que en generaciones distintas, pero dentro del mismo clima intelectual de la época, el positivismo, se agrupan bajo una nota en común: el de haber impuesto un sello de identificación dentro del incipiente desarrollo científico de Argentina. Ambos estuvieron enrolados en las bases filosóficas del positivismo y en contacto con los grandes centros de producción del conocimiento de Europa. Esta característica común no fue siempre considerada meritoria, ya que les costó en el ambiente local grandes enfrentamientos con el catolicismo tradicional y con el optimismo ingenuo de la primera generación de intelectuales argentinos que sobredimensionaron los logros de la racionalidad humana y se identificaron con ideas tradicionalistas acerca de la preservación de la identidad nacional. Al calor de las ideas darwinianas, para Florentino Ameguiño y José Ingenieros, ya no aparecía el hombre en el centro de atención, sino el proceso evolutivo de la vida. El filósofo argentino Hugo Biagini, nacido en 1938,
el positivismo argentino le aparece como ligado a las posturas naturalistas, evolucionistas o cientificistas que moldean una antropología de base biológica, lo que impuso una mirada de un cosmopolitismo poco menos que apátrida, el momento en que el país instaló una especie de argentinocentrismo fomentado por la búsqueda de una identidad propia. A despecho de ciertas afirmaciones tendenciosas, nos dice Biagini, nuestros positivistas no repudiaron al unísono el patriotismo, contribuyeron de manera polémica a los debates sobre este tema. En un sentido semejante, el historiador Terán afirma lo siguiente: no es entonces que el positivismo no haya visto la nación como consecuencia y que vaya a saberse de qué efecto particular de obnubilación teórica. Percibió sí aquello que su propia retícula le permitía tematizar en un momento en que se tramitaba la invención de una nacionalidad y la definición de una ciudadanía. Según el historiador Soler, Florentino Ameghino, científico, naturalista y paleontólogo, nacido en 1854 y fallecido en 1911, puede ser considerado como el primer científico argentino, tomando en cuenta que sus teorías contribuyeron al desarrollo de la ciencia universal, especialmente en el campo de la paleontología. Cabe consignar que fue autodidacta y sus teorías fueron expresadas con términos desprovistos de tecnicismos académicos, y aunque a la luz de la epistemología contemporánea pueden ser consideradas un poco ingenuas, sus afirmaciones contundentes acerca de la continuidad entre el todo y lo viviente contenían elementos vanguardistas que han sido valorados positivamente por los científicos europeos. Según cuentan sus biógrafos, aprendió las primeras letras por las lecciones que le impartía su madre y ya desde niño se interesó por el conocimiento de los seres vivos. A los 14 años leyó las obras de Charles Darwin y Charles Lyell, estudió los idiomas que necesitaba para leer libros extranjeros y llegó a conocer, además del castellano, el italiano, el francés, el inglés y el alemán, mientras dedicaba gran parte de su tiempo con pico y pala a excavar en las orillas del río Luján y los arroyos de Mercedes. Para la época, el doctor Hermann Burmenstein, naturalista alemán a cargo del Museo Nacional de Historia Natural, había publicado varios volúmenes con hermosas ilustraciones que daban a conocer numerosas especies poco conocidas de algunos mamíferos fósiles, lo que estimuló el interés de Ameghino por estas especies de las que encontró restos en el río de Luján. A los 16 años fue designado preceptor en la Escuela General de San Martín de Mercedes, institución en la que luego fue maestro y luego director. En una edición modesta publica en Buenos Aires el primer tomo de La Antigüedad del Hombre en el Plata de 1878 y Filogenia, principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas de 1882, que lo ubicó entre las pocas figuras mundiales del enfoque paleontológico de la biología evolutiva. Antes de los 25 años viaja a Francia para tomar contacto con los paleontólogos de la época. Allí participa de excavaciones en un yacimiento arqueológico cercano a París, el yacimiento de Scherer. Los resultados de esta recolección de piedras actualmente se encuentran en el Museo de la Plata y es una de las pocas colecciones que se conservan en el mundo de ese lugar. Luego de 2 años de estudio en Francia, cuando vuelve al país, encuentra que fue dejado cesante de su cargo de maestro de escuela. Para sobrevivir, instala una librería en La Plata y con ayuda de su hermano subsidia sus investigaciones durante un tiempo hasta que la Universidad de Córdoba lo nombra profesor de la Facultad de Ciencias Naturales en el Departamento de Zoología y que más adelante le entregaría el título de doctor honoris causa. Algunas de sus obras han sido conocidas en Argentina a partir de una primera publicación en francés, ya que es en París donde logra premios destacados por su contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, lo cual le valió la medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1889. En palabras de Sarmiento, Ameghino era entonces un paisano de Mercedes que aquí nadie conoce, pero que es admirado por los sabios del mundo entero. Ameghino trabajó en la colección con Francisco Moreno, científico, naturalista y botánico argentino, nacido en 1852 y fallecido en 1919, fundador y director del Museo de la Plata desde 1888. Pero luego, controversias personales produjeron distanciamiento y llegó a ejercer el cargo de director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en Buenos Aires.
Actualmente sus obras completas incluyen más de 20 volúmenes de escritos, descripciones de animales extintos y, como nota a considerar de la importancia para la humanidad de su obra, un cráter de la Luna lleva su nombre como homenaje a la ciencia universal, el cráter Ameguinho, al igual que acompaña su nombre el de muchas especies animales. Para George Gaylord Simpson, uno de los fundadores de la teoría sintética de la evolución, la obra de Ameguinho fue, y cito, uno de los más notables logros en la historia de la ciencia. En cuanto a científico, se puede decir que Ameguinho sistematiza y ubica un marco teórico propio para un campo de conocimiento del que ya había registro y antecedentes. Los estudios sobre paleontología en los territorios de la Argentina comienzan en la época colonial, especialmente sobre los márgenes del río Luján, lo que iniciará una tradición que luego será retomada por Florentino Ameguinho para hacer aporte a la paleontología y para deductivamente extraer conclusiones para el campo de la antropología y la sociología. Sin embargo, Florentino Ameguinho se encuentra un personaje más cercano al sabio que al científico actual, ya que sus intereses por la paleontología lo orientan hacia la antropología, la geología y la filosofía, puesto que sus escritos se encuentran varias formulaciones que revelan una temática filosófica de raigambre naturalista y que sirve de base para teorías filosóficas ulteriores. Por ejemplo, en Filogenia de 1884, una obra considerada de estilo paleontología filosófica, formula conclusiones filogenéticas y anticreacionistas que influyeron notablemente en la filosofía argentina posterior, en especial en la de José Ingenieros y Rodolfo Seret, quienes ensayaron una filogenia y una ontogenia de los hechos psicológicos y sociológicos. Ameguinho transforma los principios de la biología en principios de todo el cosmos, ya que suponía un continuo entre la materia inerte y la vida al estar regido el universo por las mismas leyes, con lo que marca una continuidad entre las leyes naturales y las leyes psicológicas al formular una doctrina evolucionista que hizo público en una célebre conferencia titulada Mi Credo, la cual puede ser considerada como algo así una biometafísica. El filósofo argentino Jorge Dotti afirma respecto de esta biometafísica lo siguiente: el paradigma positivista está animado por una tensión peculiar, surgida con la aspiración de contraponer su concepto de la objetividad y neutralidad de la ciencia a la arbitrariedad de la metafísica, pero compartiendo con esta el presupuesto de la transparencia de la realidad captada en su dinámica intrínseca y en su legalidad absoluta. El positivismo aquí desemboca en la sustitución de una metafísica del espíritu por una metafísica de la materia. Fin cita. Este materialismo rechaza la acepción de ideas metafísicas como las de la libertad, ya que subordina las acciones humanas a las leyes de la naturaleza, especialmente las leyes de la evolución, ya que en este estilo de monismo naturalista, las leyes que rigen a la naturaleza son las mismas que dirigen a la conducta humana y a la conducta política y a la conducta social. Ameguinho reunió todo esto en una breve conferencia, Mi Credo, publicada en 1906, su visión de principio y fin del universo, plasmada en ella una visión netamente optimista respecto al desarrollo de la ciencia. Cita de un pequeño parágrafo de Mi Credo. Dice Ameguinho: este fenómeno, la muerte, que se cree que debe llegar fatalmente en determinada época de la vida, no creo firmemente que al hombre le será dado algún día retardarlo poco menos que indefinidamente. Fin cita. Para la época, sus ideas despertaron fuertes reacciones desde los sectores católicos, especialmente la zona de Luján, centro de devoción de la Virgen María, quienes se opusieron a que se considerara la zona como un centro de expansión de la ciencia atea. La basílica gótica, conocida por ser destino de peregrinaciones, vino a conjurar este peligro. Su interés de Ameguinho por la paleontología, a la que ubica como una de las ciencias exactas, admite que a partir del conocimiento de ciertos fósiles y de ciertas estructuras actuales, es posible reconstruir deductivamente todos los estadios intermedios. Esta concepción, que lo acerca a las teorías de los atomistas griegos, admite una continuidad entre la materia inorgánica y la materia orgánica, ya que lo orgánico deriva de lo inorgánico. Como antecedente de Ameguinho se debe destacar que en 1787 el fraile Dominico Manuel Torres, nacido en 1750 y fallecido en 1817, desenterró de las barrancas del río Luján el primer esqueleto completo de un megaterio, que hace encajonar y mandar a Madrid por orden del virrey de Loreto, nacido en 1725 y falleció en 1803.
Según cuenta el historiador Daniel Chasbelson, el 2 de septiembre de 1788, el rey de España, Carlos III, recibió 7 grandes cajones, en los cuales iban embalados los huesos, acompañados de láminas ilustrativas de la forma del animal reconstruida por un dibujante profesional bajo las órdenes del fraile dominico Manuel Torres. El acuse de recibo llegó por una carta del secretario de Estado de la Corona, don Antonio Porlier, al virrey de Loreto, en el cual indicaba lo siguiente. Abro cita. Ha mandado a su majestad se conduzca a su real gabinete a fin de que se arme el esqueleto y puedan reconocerlo los inteligentes en la historia natural y el público. Fin cita. Asimismo, el secretario real pidió que le enviasen un animal igual, pero vivo, y en caso de mandarlo muerto, que fuese disecado y rellenado con pajas. Esta documentación luego fue criticada como muestra de la ignorancia del monarca, pero recordemos que para esa fecha no había una adaptación de los restos fósiles ni se tenía el concepto de extinción de los animales. Sumado a esto, a la leyenda de que en América era posible encontrar animales gigantescos. La osamenta del Megaterio, reconstruido en 1796, fue descrita por José Garriga y Juan Bru en un folleto titulado Descripción de un cuadrúpedo muy corpulento y raro que se conserva en el Real Gabinete de Historia Natural, ilustrado con varias láminas, y fue el último responsable de su montaje. Para destacar la importancia del hallazgo, podemos afirmar que en 1795, el por entonces joven y famoso naturalista francés, el barón Georges Cuvier, nacido en 1769 y fallecido en 1832, fue invitado a opinar sobre el Megaterio de Luján, y así lo hizo publicando en Francia en 1804 una noticia preliminar y más tarde incluyéndolo en su obra más amplia sobre el tema, aunque nunca estuvo en España para verlo personalmente. En su célebre libro Investigaciones sobre las osamentas fósiles de 1812, escribió lo siguiente, cito: es de todos los animales fósiles de gran talla el último descubierto y hasta ahora el más raro. Sin embargo, es el primero cuya osteología ha sido completamente conocida, porque se tuvo la felicidad de encontrar casi todos los huesos reunidos y que se hubiesen puesto el mayor cuidado en montarlos en el esqueleto. Fin cita. Casi simultáneamente llegaría a Europa otros grandes grupos óseos desde Argentina, los que rápidamente serían expuestos en el Museo Británico y en el Museo del Real Colegio de Surgeon en Londres, mediante la intervención de Bovigny Parish, nacido en 1796 y fallecido en 1882, el cónsul británico en Buenos Aires entre 1824 y 1832. También aparecieron en París y en Londres en 1841 unas piezas extraídas del río Luján que Rosas regala a un almirante francés y que dieron lugar al conocimiento de nuevas especies animales. Al igual que en muchos otros países periféricos, el saqueo del patrimonio cultural en el país Argentina fue una nota presente en esta época cuando no existían instituciones científicas capaces de preservar estos descubrimientos, lo que eran el resultado de iniciativas privadas a cargo de aficionados a la paleontología. Así se ve que en las orillas del río Luján es el escenario de las investigaciones de otro naturalista destacado, Francisco Javier Muñiz, médico y científico argentino, nacido en 1795 y fallecido en 1871. Discípulo de Cosme Argerich, fue el que inicia Muñiz la colección de fósiles a las orillas del río Luján, siguiendo los pasos de Torres en lugares en que décadas después habría de recorrer Florentino Ameghino, quien sería el que rescate y valorice estas figuras en un ambiente paleontológico mundial. La vida del Dr. Muñiz tiene ribetes heroicos, ya que siendo todavía un niño, participó en la defensa de Buenos Aires durante la segunda invasión inglesa en el regimiento de los andaluces. Luego, como cirujano militar, participó en la Guerra de Brasil en 1822. Fue herido en la batalla de Cepeda y luego participó en la Guerra del Paraguay. Finalmente muere en 1871 en la gran epidemia de fiebre amarilla que asola Buenos Aires a causa del contacto con los enfermos. ¿Por qué? Porque como médico realizó aportes valiosos en el desarrollo de la vacuna antivariólica, y en 1832 la Real Sociedad Generiana de Londres le confirió el grado de socio en mérito a sus aportes al conocimiento y a la aplicación de esta vacuna. El principal aporte a la paleontología lo realiza en la zona de Chascomús y Luján entre los años 1825 y 1828.
En 1857 dona al Museo de Buenos Aires su colección de fósiles. Entre los científicos destacados con quien intercambia correspondencia Muñiz se encuentra el propio Charles Darwin, quien pasa por Luján en 1833. No hay información acerca de un conocimiento personal, pero sí mantuvieron una correspondencia iniciada por Darwin una vez vuelto a Inglaterra de su viaje de 5 años, donde le expresa al Dr. Muñiz su deseo de obtener información sobre la vaca ñata. Sus inquietudes fueron atendidas y respondidas con precisión por Muñiz, y esta información forma parte de la edición del Origen de las Especies de 1859. Así termina este episodio de la saga La historia de la ciencia argentina desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, Pensar la ciencia hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores del 2020. Pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos. Por ejemplo, el de Miguel de Azúa, La ciencia de Mayo, la cultura científica en el Río de la Plata 1800-1820, que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa, su obra titulada Una gloria silenciosa, 2 siglos de ciencia argentina, publicado en el 2012. Después un clásico, el de José Babini, Historia de la ciencia argentina, publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado, La ciencia argentina, un proyecto inconcluso de 1930 al 2000, que se publicó en el 2010, y el libro compilado por Cecilia Gárgano, Ciencia en dictadura, trayectorias, agenda de investigación y políticas represivas en Argentina, publicado en el 2015. Sí, parece mentira, pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás, aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia, esta vez de la ciencia hecha en Argentina. Salud y buenas ciencias, Argentina.